Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy la tenemos como invitada a Montserrat Gallone, docente, activista socioambiental, formó parte de la CTA de Bahía Blanca, la coordinadora socioambiental e integró la agrupación Ambiente en Lucha. El tema de hoy es la modificación de la ley de glaciares que se aprobó en la Cámara de Diputados el jueves 9 a la madrugada. Eh, Tenemos un videíto que lo vamos a poner en silencio porque, bueno, esto lo podemos ver en YouTube, en el canal de La Rueda guión medio W4C, pero por la radio lo vamos a ir hablando y es muy ilustrativo. Bueno, acá han hecho una experiencia que se puede hacer con los chicos en la escuela, en donde hay unos cubitos de hielo abajo tierra, por supuesto, los cubitos representan los glaciares. Bueno, abajo está la tierra en plano inclinado y una manguera cayendo agua y un vaso recibiendo esa agua. Vemos que al principio el agua del deshielo de los cubitos sale limpia, pero cuando se remueve la tierra en la base de los glaciares, o sea, en la cima de la montaña, en la parte de arriba, el agua empieza a caer en el vasito toda sucia. Y eso es lo que pasaría si se instalan las industrias mineras en la base de las montañas con nuestra agua, que no bajaría sucia y contaminada, además de ocuparse gran cantidad de agua para la extracción de los minerales. Bueno, gracias Luisa. Salió con un poquito de ruidito, pero espero se haya entendido, porque es hasta una experiencia muy linda para hacer con los chicos en la escuela, de primaria, de secundaria, para que se entienda, para que sea sencillo de entender, ¿no? Porque a veces no, la gente desconoce qué es esta ley de glaciares. Entonces, ya te doy la palabra, Montserrat, pero quiero comentar un poquito. La ley de glaciares en Argentina. A ver, Clelia, si podés cerrar el micrófono, por favor. Voy a tratar. Bueno, gracias. La ley de glaciares en Argentina, que es la 26.639, se sancionó en el año 2010. Protege los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua dulce. Históricamente prohibió actividades mineras y de infraestructura en esas zonas, pero la reforma reciente permite a las provincias evaluar y autorizar proyectos bajo evaluaciones de impacto ambiental, flexibilizando la protección previa. Puntos claves de la ley de glaciares: protección ambiental, establece presupuestos mínimos para proteger glaciares, zonas periglaciares y de recarga hídrica. Definición de glaciar: la ley protege toda masa de hielo perenne, sin importar su tamaño o ubicación. Y la reforma recientemente aprobada, el 9 a la madrugada, da autorización provincial. Las provincias ahora pueden decidir qué glaciares proteger y en cuáles habilitar actividades. Eso es del año 2026, de abril, de ahora. Evaluación del impacto. Las actividades proyectadas en zonas sensibles deben superar evaluaciones ambientales para operar. Actividades históricamente prohibidas. Antes de la reforma se prohibía la liberación de sustancias contaminantes, obras de infraestructura y la minería hidrocarburos en áreas protegidas.
Bueno, la nueva normativa ha generado polémica con organizaciones ambientales advirtiendo una flexibilización en la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, facilitando así las actividades extractivas, es decir, la minería, y por supuesto contaminando el agua que llega del deshielo, de las montañas. Así que, Montserrat, te damos la palabra para si hay algún error, por favor lo corrijas, se explique bien a la audiencia y, bueno, por supuesto, toda la lucha que están llevando adelante y que continúa de los movimientos ambientalistas. Bueno, buenas. ¿Cómo están? Porque no me acuerdo si nos saludamos en el arranque. Creo que sí. Eh, Algo importante. O sea, está perfecto lo que leíste, porque es así, es una reforma de una ley. Lo que algunos eh, estudiosos le llaman regresiones ambientales. Mm, Podemos llamar regresiones laborales a la reforma de la ley del laboral, y esta sería una regresión ambiental. Es ir para atrás con aquellas normas que se elaboraron no por la lucidez de algún político o diputado, sino que surgieron de procesos de lucha, ¿no? Como fueron las leyes laborales. Y en este caso, esta ley surge por la lucha de las provincias que ya tenían las mineras instaladas, esta nueva minería, que es la minería que le dicen a cielo abierto, que es la minería que justamente eh, es rechazada porque usa cianuro, usa metales que van a las aguas, ¿no? No es la tradicional minería. Eh, y esto se empieza a ver cuando en Hachal, San Juan, provincia minera desde el principio de la configuración del Estado Nacional, Sarmiento fue el que impulsa la minería en la provincia. El tema es mucho más que sí o no a la minería. ¿Es minería para qué? ¿Para quién? Al servicio de qué necesidades, ¿no? Porque todos usamos minerales, como nos dicen los defensores de las reformas y de las mineras. Pero usted no tiene celular y bueno, el litio de algún lugar tiene que salir y bueno, hay que contaminar para que su celular funcione. Entonces, pero en este momento estamos en esa reforma, una regresión. ¿Cómo surgen las leyes ambientales? A partir de la lucha y la denuncia de la gente. Caso concreto, en Hachal, San Juan, la Barrigol envenena el río. Envenena el río no en un día, está en las altas cumbres y empiezan a haber derrames de cianuro. Esos derrames, donde se ve claramente, se mueren los peces, el, el gobierno dice, bueno, no tomen agua y que del río, que es el río que abastece a la ciudad, es el río que riega las plantaciones, no tomen agua, prohíben que tomen agua. Y ahí empieza una lucha de la asamblea de Hachal no se toca, que es una buena página, ahora tienen Instagram, era una página de Facebook, donde pueden recorrer lo que son las denuncias de esos pueblos, donde ya hace tiempo que se profundiza la contaminación de las aguas. ¿Dónde se instala la barrigol? Arriba, en las altas cumbres. ¿Quién puede controlar qué hace, qué no hace, qué derrama? Bueno, teóricamente la ley de glaciares establece que se haga un censo nacional de glaciares para proteger lo que le llaman presupuestos mínimos. Eso significa que
en el ambiente glaciar ni periglaciar, porque el periglaciar alimenta el glaciar. Si uno afecta el periglaciar, va afectando además el conjunto glaciar, en un momento que por el calentamiento global están retrocediendo los glaciares en la Argentina y en el mundo. Tata, Entonces, ¿qué le sí, dicen, perdón, para que se entienda? ¿A qué le dicen glacial y periglacial? ¿Cuál es la diferencia? vos leías muy bien cualquier acumulación de hielo, ¿no? Incluso manchas, a veces se forman como manchas. Eh, y bueno, la discusión es esta. Bueno, esa idea del periglacial están protegiendo zonas que no tienen sentido, como dijo un senador, piedras que están a no sé cuántos metros de altura, piedras y hielos que no sirven para nada. Bueno, eso lo desmiente cualquier investigador, cualquier poblador de esas zonas. Porque incluso en la puna, donde vos no ves las formaciones de hielo, eh, el agua cuando se empieza, en verano se derrite y surge agua como entre las piedras, por lo que los animales pueden tomar y se puede sostener algún tipo de cultivo. Entonces es valiosísimo tanto el glaciar como el periglaciar y se crea un organismo, el IANIGLA, que es el instituto, es una página interesante para consultar de nivología, glaciología, eh, que tiene que ver con el CONICET y hace el inventario de glaciares. Obviamente que eso llevó mucho tiempo, dinero y trabajo, pero ese inventario de glaciares está, como está también el de los pueblos originarios reconociendo su preexistencia. Pero bueno, esos inventarios fueron tenidos en cuenta relativamente hasta el día de ayer, ¿no? Porque este gobierno y los gobernadores en su ser de ganancias, o que son ganancias o acuerdos con las empresas, porque para el pueblo no queda nada, porque se votó el RIGI. Ustedes creo que lo han tratado el año pasado, en su momento. El RIGI hace que por 30 años se le otorgue, disminuyendo las regalías, se le entrega a todas las empresas. Entonces le estamos entregando a estas empresas norteamericanas, inglesas, canadienses y chinas el agua nuestra, Mm. ¿sí? Eh, Volviendo a Hachal, estos vecinos se organizan y logran que el gobierno de alguna manera reconozca y que empiece a decirle a la Barricol que retire los residuos de la alta montaña en San Juan. Esos residuos estuvieron acumulados por años, ¿no? Este modelo de minería se instala y se profundiza con el menemismo, ¿sí? Y con las leyes del menemismo que le otorgan a cada provincia sus recursos. En general dicen que bien, para que la nación no se lleve nada, todo para nosotros, para las provincias. Entonces, una provincia tiene que negociar con una minera multinacional gigantesca, como pasó con el derrame de petróleo en Magdalena hace ya más de 2 décadas, ¿no? O sea, no puede un municipio negociar con la Shell y no puede una provincia negociar en igualdad de condiciones con la Barrigol, y al vecino que va a reclamar le dicen, no, desmienten permanentemente la contaminación. Tata, por favor, Sí, ¿en qué consisten esos residuos? Para eh, tenerlo claro. particularmente
son como soluciones, es lo que va, son los diques de cola donde va el cianuro eh, y todos los metales pesados, no solamente lo que se le incorpora para poder sacar los metales, sino que lo que se va produciendo en ese dique de cola, que ya está comprobado que en muchísimos casos no están hechos con las normas que hay que hacerlos para que no se vaya a la tierra, ¿sí? Tendrían que estar súper impermeabilizados con determinadas condiciones, algo que ya se viene denunciando, no ahora que se votó la ley. Estamos hablando ya de 2010. La ley surge en respuesta a una demanda de los pobladores que tuvieron que marchar hasta Buenos Aires para presionarlo. En ese momento era el gobierno de Macri. Estaba el rabino Berman de ministro de Ambiente y que se comprometió a ir a Hachal, ¿sí? Para que los vecinos se fueran de Buenos Aires. Bueno, a partir de todas estas negociaciones surge esta ley de protección. Eh, Esos residuos, eh, gracias a esta lucha, los están bajando de la montaña cada tanto la empresa y los envía. Hay un protocolo que figura en la página de la Barrick donde esos residuos eh, se ponen en contenedores y se envían, según dice la empresa. Pueden compartir después esa página que está interesante o tristemente interesante, porque legitima que recorran 4 provincias por las rutas que hoy tenemos en Bahía Blanca, particularmente con los socavones que dejó la inundación, para ser llevadas hasta el puerto de Ingeniero Guay, aquí en el sudoeste bonaerense, para ser embarcadas, porque se supone que en Alemania hay un tratamiento para contener esos residuos de algún modo, ¿sí? Eh, Esos residuos, la primera vez que nos enteramos que pasaban, salían por Bahía Blanca, la primera vez que esto fue antes de la pandemia, salieron por Salta y se embarcaron en Chile. La segunda vez que fue en pandemia que nos enteramos fue porque nos avisaron los vecinos ambientalistas y amigos de la asamblea, Hachal no se toca, y también de otras asambleas que estaban atentos a esa situación. El año pasado nos enteramos cuando pasaron por Santa Rosa, La Pampa, porque el gobierno Santa Rosa, tenemos que reconocer que se opuso a esta reforma, denuncia permanentemente el problema de los ríos y el Consejo Deliberante de Santa Rosa eh, sacó una resolución la semana pasada en contra de esta reforma de la ley de glaciares. ¿Por qué es tan consciente de este tema Santa Rosa o La Pampa en general? Porque los ríos, eh, cada vez más de escaso caudal, eh, tanto sea el río Colorado, que después sigue hasta pasa por aquí, por el sudoeste bonaerense, como otros ríos, el Atuel, son ríos que ya vienen sufriendo estos procesos, ¿sí? Ya sea por canalizaciones, por el riego, por minería, por las petroleras, porque tiene industria petrolera desde hace muchos años Mendoza, ¿sí? Por el fracking.
O sea que estos ríos ya pasan por varios procesos de contaminación, degradación, pérdida de caudal. Laura Langhoff, una eh, compañera investigadora acá del CONICET, que es pampeana, pero que vive en Bahía Blanca, nos ha explicado muchas veces esta situación. Eh, Ella publica y estudia, empezó a estudiar el tema del río Atuel, el Abrazo Partido, donde cuenta cómo se fue degradando ese río. O sea, no estamos hablando de un tema de hoy, ¿sí? Ahora, esa ley, volviendo a la ley de glaciares, se conquista porque los vecinos de Hacha se vinieron hasta Buenos Aires, se instalaron y esa asamblea sigue organizándose, convocando a otras asambleas ambientales por la defensa del agua. Son un ejemplo a seguir. Eh, y son parte de distintas redes. Nosotros compartimos con ellos eh, la movilización en defensa del agua para los pueblos, que se conformó para organizar una acción cada 22 de marzo por el Día Mundial del Agua, pero esa organización a la que también pertenezco va tomando distintos temas. Y el año pasado, cuando empieza a instalarse la minera San Jorge en Uspallata, empieza toda esta movida de las mineras para presionar y del pueblo para resistir, ¿sí? Desde el mes de mayo-junio del año pasado, que está habiendo acciones de denuncia contra las mineras. Entonces, esta ley que surge en el 2010, que no sé si recuerdan que Cristina la vetó porque había hecho acuerdos con las mineras. Las mineras no quieren tener una ley que los controle, se quieren llevar todo como venga. Cristina la vetó, por eso Bonazo, no sé si recuerdan a Miguel Bonazo, renunció a su cargo, ¿sí? Eh, y después los vecinos de Cachal consiguen que vuelva a ponerse y se reglamente y empiece a defender de alguna manera esos presupuestos mínimos. El IANIGLIA hace el inventario tenemos que saber qué hay para protegerlo. Ninguno de nosotros anda en las altas cumbres. Entonces el IANIGLIA hace ese trabajo y empiezan algunas medidas, como esto, que bajen de las altas cumbres, la barrigol, los residuos, para que no sigan ahí degradándose y yendo a los ríos. De alguna manera se le impone que baje esos residuos y los envíe al supuesto lugar donde son descontaminados, ¿no? Bueno, desde entonces estamos muy unidos. Nuestra provincia no hay glaciares, provincia de Buenos Aires, pero el río Colorado tiene origen en en el río Grande y el Negro en el distrito de Malargüe, en Mendoza, ¿sí? Entonces, los ríos que llegan al mar, gran parte de los ríos tienen su origen en las altas cumbres. Aquí, en la zona de Pedro Luro, hay riego. El único lugar del sudoeste bonaerense donde hay riego está Corfo, que es esa cooperativa de riego con las aguas del río Colorado, y la cebolla de la zona de Buratovich, Ascasubi, que es cebolla que importamos en un momento, es la fiesta anual de la cebolla en esa zona y del ajo, porque tenemos tierras
arenosas, no son tierras fértiles como puede ser la Pampa bonaerense, ¿no? Esa zona bonaerense. Pero con el riego se consiguen muy buenos cultivos de cebolla. Durante años exportamos a Brasil, por empezar, la cebolla. Entonces, todo esto está en riesgo. Y me interesa aclarar que la ley surge de la protesta social. Ujú. Y esa protesta no pudieron ocultar lo que estaba pasando. Lamentablemente, este año volvió a haber derrames y vuelve a haber peces muertos en el río Hachal, con la negativa, por supuesto, del gobierno de San Juan y del intendente, que es el que tiene que hacerse cargo de hacer los estudios al agua. Porque este modelo que nos mete el menemismo, endeudándonos en los grandes acuerdos con el Fondo Monetario, privatizando todo, descentralizando todo, nos deja en una terrible vulnerabilidad para defender la naturaleza. Todo, para defender todo, pero la naturaleza en particular, para poder de alguna manera impedir que las empresas contaminen, se lleven, saquen, ¿sí? Piensen que está todo privatizado, los puertos están privatizados. Si fuera un puerto de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor, o puertos nacionales como fueron, se podría decir, pará, ¿por qué traen acá metales pesados? No. Pero el puerto es un consorcio de gestión ligado a grandes multinacionales también, ¿sí? Nosotros hicimos la experiencia, cuando nos enteramos del primer cargamento, de ir a la municipalidad, a la Comisión de Ambiente, de la que participan varios eh, concejales, y acá el gobierno es del peronismo. Antes era de Macri, pero bueno, y ahora se mantiene el peronismo en el municipio, pero bueno, hay mucha influencia también de La Libertad Avanza. Y bueno, vamos a denunciar eso y nos dicen, no, no sabemos nada. Digo, pero ustedes no tendrían que saber que pasan un convoy con 5 camiones cargados con residuos tóxicos por la ciudad. Salimos a denunciarlo públicamente. Nos contesta el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, sus bieles, que no mintiéramos, que eso ya estaba cargado, que no era ningún riesgo y que estaban mintiendo. Bueno, ese presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, durante varios años, es el actual intendente de Bahía Blanca. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales es el intendente hoy de Coronel Rosales. También pertenece a Unión por la Patria. Ahora, el puerto Rosales es el mayor puerto petrolero del país. Está muy cerquita de Bahía Blanca, ¿no? Es otro partido y está todo contaminando la ría de Bahía Blanca. Ya hubo 5 derrames, no sé si esto en otro momento lo comentamos, pero hubo 5 derrames de petróleo y ahora con un muelle inmenso eh, se volvieron a hacer nuevos derrames de petróleo. Entonces estamos con un modelo que va mucho más allá de los glaciares. Los glaciares es lo más grave, ¿no? Porque sin agua morimos. Somos 75% de agua. Ya tomamos agua contaminada, ¿sí? Entre glifosato en las zonas rurales, lo que contamina la minería, lo que contaminan, ahora quieren meter pozos de fracking en el Marimenuco, la reserva de agua de Neuquén. O sea que este modelo es como un modelo
ecocida, dicen algunos compañeros ambientalistas, suicida de la vida, ¿no? Bueno, ese es el nivel que tiene, más allá de las cuestiones concretas de la reforma, lo que se votó. Mm, Votaron que nos contamine el agua, mm, porque los gobernadores, ya lo vimos en San Juan con el caso de Hatcher, ni los gobernadores, ni los intendentes, porque fíjense, van a intervenir en esto. Fíjense que le llaman las provincias mineras, la mesa de minería, la mesa del litio, y las provincias petroleras, ¿sí? ¿Quién gobierna? ¿Sí? Y ahora, una cosa interesante que a mí me hace reflexionar mucho desde mi lugar, ¿no? Eh, Cuando ganó aquí un intendente de Macri, Héctor Gay, su primera acción de gobierno fue viajar a Estados Unidos, invitado por la Dow, por las petroquímicas que nos contaminan. Perdimos la pesca, perdimos la costa, perdimos todo. Invitado por las petroquímicas a visitar las empresas y a visitar Estados Unidos. Fue indignante. A mí, con la nota que escribí, me dejaron afuera del Facebook por un largo tiempo, me censuraron. Pero bueno, él viajó y cada gobierno que pasó eh, termina gobernando para el polo, para el puerto, para las petroleras. Se están ampliando en el caso de Bahía Blanca. Bueno, y en este caso, inmediatamente que se votó la ley, los invitan a Estados Unidos a visitar y a hacer un recorrido minero, teóricamente para formarlos a un grupo, un tour turístico, a un grupo de diputados, senadores que van y ha llegado, no sé muy bien a cuántos, pero bueno, es un modelo, realmente, vivimos bajo una dictadura minera, petrolera, como le quieran decir. Y quiero comentar algo, cómo entramos todos en este tema el año pasado ya, y se veía venir cuando desembarca la minera San Jorge, una minera que viene a sacar cobre, en Uspallata. De Uspallata no conocemos mucho, sí sabemos que San Martín cruzaba la cordillera por los Pasos, Los Patos y Uspallata. Lo decíamos de chiquitos, pero bueno, justamente en esas altas cumbres, hace años que se está pidiendo que se cree una zona protegida, y llegan las mineras y se instalan en el pueblo, lo que hace que la gente salga a la calle. Ahí empieza la represión, ya el año pasado, donde empiezan a meter presos a los que salen a denunciar digamos, por atacar, por obstruir una calle, por lo que sea. Eh, Uno de esos presos, que hoy todavía está procesado, es Federico Soria, desde el año pasado. Federico Soria es guardaparque, de Uspallata. O sea que hablaba, los guardaparques son los que andan por esas altas cumbres y son los que estaban pidiendo que se cree una zona protegida. Entonces, justamente, lo meten preso, lo despiden, se queda sin trabajo luego de ser por décadas personal de parques nacionales. Eh, y hoy sigue su proceso judicial. Eh, o sea que ahí mostraron las uñas y bueno, se empezaron a elaborar trabajos el año pasado con el desde dónde, en este caso desde esta red que se llama Movilización por el Agua para los Pueblos.
que integro con varios compañeros de distintos lugares, desde Salta hasta Ushuaia. También ahora para esta movida fuimos parte de una red que tomó específicamente el tema de los glaciares, la, esta red plurinacional, la ley de glaciares no se toca, que hizo varias acciones en Capital. Bueno, estos presos políticos se fueron incrementando. 40 presos políticos en Mendoza le ha llevado tratar de tapar la protesta, porque ellos nos abren los ojos. Yo nunca subí a una alta cumbre, ni voy a subir a esta altura del partido. Pero bueno, quienes allí están son los que nos abrieron los ojos y siguen luchando. Por eso algo fundamental hoy es pedir la libertad de los 8 presos por luchar, que los detuvieron en la marcha mientras estaba votando esta reforma de ley cosida para la Argentina y para la humanidad, porque los glaciares están además controlando de algún modo el, el calentamiento global. Piensen en un mundo sin glaciares, con ríos contaminados, cada vez más contaminados. Y ahora que está circulando para firmar, ¿cuáles son las acciones que siguen? Porque la ley se aprobó en diputados. ¿Y qué acciones siguen? Porque obviamente no se van a quedar acá. La red de movilización del agua para los pueblos, la red glaciares no se tocan. Está circulando un pedido de firma que ya lleva más de 300.000 firmas. Bueno, a ver si nos contás un poquito cómo continúa o cómo piensan continuar. Bien, yo le voy a dar mi opinión personal, porque estuvimos en la calle hasta anteayer, sí, a la noche. Ayer yo fui a trabajar. No nos hemos podido reunir para ver cómo seguimos. Creo que en cada territorio nos tenemos que reunir, las asambleas, aquí la coordinadora socioambiental. Lo que hicimos de urgencia ayer, la CTA de Bahía Blanca mandó una solidaridad. Eso creo que tenemos que estar haciendo todo desde los espacios que tengamos, gremios, organismos de derechos humanos, asambleas, personalidades o quien sea, urgente por la libertad de los 8 presos. Si ustedes entran en alguna de las redes de Mendoza, o yo les puedo mandar algo para que vayan tomándolo. Eh, Hay muchas asambleas mendocinas por el agua, asamblea de necesidad de urgencia, la asamblea de Uspallata, Cuyo Ambiental, bueno, no me quiero olvidar, son muchas, pero ya están instalados desde ayer mismo temprano, porque ni siquiera los llevan a comisarías, los detienen en la oficina del Ministerio de Turismo. Lo están usando como un centro de detención, ahí en el kilómetro cero. Entonces, la gravedad de esto. Entonces, lo urgente es que se sepa que hay 8 presos, entre ellos una maestra jubilada, y que necesitamos salir a denunciar que mientras en diputados estaban entregando el agua, a los vecinos que están justamente en esa zona de sacrificio, conviviendo con las mineras y los glaciares, los apalean
brutalmente, como se vio por las redes, y, y los meten presos, ¿sí? Ujú. Hay una maestra jubilada que dos jóvenes trataron de protegerla porque pegan a como venga y después les pegaron cuando los metieron en el Ministerio de Turismo. O sea, son operativos totalmente ilegales. ¿Por qué los pueden hacer? Y los Mm. pueden hacer porque acá hay una connivencia de los gobiernos, la justicia. Y bueno, la gente está en la calle hoy en Mendoza, están reclamando. Ya recién ayer pudieron presentar por la tarde abogados, porque todos los trámites son muy lentos, todavía no está claro de qué los acusan. Y los que se llevan la peor parte fueron los jóvenes que salieron a proteger a, a la maestra jubilada. O sea, esto es gravísimo. Ahora, le doy mi experiencia como militante. Cuando salimos el 4 de diciembre, en la primera acción plurinacional, eh, mucha gente pusimos llamativos carteles, hicimos una hermosa bandera en la Plaza Rivadavia, frente a la municipalidad. Algunas personas, o sea, nadie nos rechazaba, o casi nadie nos rechazaba los volantitos, donde explicábamos esto de la ley de glaciares, por qué no se toca. eh, y acá está el último volantito que usamos. ¿Tomás agua? Esto te va a interesar. Este fue el volantito de la semana pasada, de esta semana, perdón, porque salimos el 7 y el 8 a la calle, ¿sí? Lo llevamos a la marcha universitaria. Esa bandera, los glaciares no se toca, recorrió todo. Estuvo en este paro de la CGT, en cada marcha. Mucha gente nos ayuda a llevarla, se acercan, preguntan, charlan. Ahora, cuando vos le decías, ¿sabés que van a reformar la ley de glaciares? No. Bueno, el día 8 a la noche que fuimos a la marcha de los jubilados, acá se hace un semaforazo. En este momento se está haciendo a las 6 de la tarde, pero la semana que viene ya vuelve a hacerse al mediodía. Eh, Decía, ¿sabés que quieren reformar la ley de glaciares? Sí, sí, estuve escuchando, qué barbaridad. O sea que se acercó gente, mucha gente al kiosquito que armamos frente a la municipalidad. Hubo un grupo de estudiantes de historia o docentes de historia muy jóvenes, le sacaron foto a cada cosa que estábamos eh, publicando a los carteles y lo subieron a su página. O sea, esto empieza acá en Bahía, les doy mi experiencia, no es Mendoza, estamos hablando de Bahía Blanca. Recién empieza a moverse y a tomar una clara dimensión eh, en estos últimos tiempos. Ujú. También la Universidad de Comahue se expidió hace 3 días. El Departamento de Ciencias de la Educación, donde yo trabajé, ahora estoy jubilada, eh, firmó también una declaración. O sea que de a poco se iba creciendo. Por eso se apuraron y cerraron por arriba. Ujú. Cómo cerraron con la Banelco, la reforma laboral y cómo cierran tantas cosas, ¿no? Pero esto sigue, como decías, y sigue porque hubo mucha oposición y esto no se va a aplicar fácilmente. Ahora necesitamos
seguir la campaña. Coincido, pero tenemos que hacer una asamblea. Las firmas, y si a uno le hace ilusión firmar un amparo dirigido a esta justicia, a estos gobiernos, qué sé yo, firmémoslo, si les parece. Pero yo hoy lo que necesito es reflexionar sobre la campaña que hicimos y discutir cómo hicimos cada una de las acciones en asamblea, para salir todos juntos en todo el país, para que esto tome repercusión, que es lo que veníamos haciendo. Entonces, me parece bárbaro que haya un amparo, pero lo último que decíamos en esta campaña, lo charlábamos acá, y también veíamos a las organizaciones que son de Buenos Aires. O sea, es muy común que la gente hoy te dé like, te rebloguee lo que vos, alguna noticia, eh, te manden, a mí me mandan todos cosas de glaciares. Pero lo que necesitamos es salir a la calle, hablar con el vecino común, eh, seguir hablando, que las cátedras, que en las universidades, que se empiecen a salir declaraciones de rechazo a esto, ¿no? Precisamos hacer una base muy fuerte, Ujú, ¿sí? La firma te lleva a que uno firme y se quede esperando. Fíjate, inconstitucionalidad. Acá hicimos un amparo cuando vino el primer buque regasificador a Ingeniero White, cuando empezó todo este proceso. Y bueno, estábamos todos atentos al día que nos llamaran porque le habían dado una respuesta. Y bueno, se fue desgajando lo que había sido asambleas masivas, muy masivas, en Ingeniero White, en la escuela del barrio Vialidad, que estaba sobre esa zona. Y bueno, cuando nos llamaron, hay que ir a las 10 de la mañana, a las 11 que nos contestan, no le dieron bolilla al amparo, ¿sí? Y empiezan todas las discusiones de las estrategias judiciales. No puedo opinar sobre eso porque no es lo mío. Lo que sí veo que no han dado grandes resultados. Lo que ha dado resultado es la masividad de las marchas y que se expidan sectores reconocidos, con cierta autoridad social. Por eso yo, más allá de firmarlo o no firmarlo, necesitamos reunirnos. Acá nos vamos a reunir el sábado. Recién el sábado podemos reunirnos. Creo que la plurinacional, esa organización, la ley de glaciares no se toca, ujú, creo que esa organización se reúne el lunes. Ambiente en Lucha, que es la organización nacional, de la que participo, está planteando una reunión, creo que esta misma noche. Bueno, están surgiendo reuniones virtuales para los que estamos lejos, reuniones locales que lo ideal sería que sean presenciales. Y bueno, en ese intento estamos. bueno, El 8 se acerca una mujer, que ya nos conectamos y me dice, bueno, ¿va a haber una disertación? Le digo, no, 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 estamos acá volanteando un día hábil en este horario junto con los jubilados. Pero hicimos una charla en Suteba el 23 de marzo, pero es muy difícil responder. Fíjate cuántas cosas hubo este año, la extraordinaria marcha del 24 de marzo, y bueno, muchas cosas que tenemos que responder. Estamos en huelga, los docentes universitarios, hay procesos de huelga y de conflictos por todos lados. Bueno, hay que ver cómo unimos la lucha. La última acción la llamamos unir las luchas. Entonces no podíamos meternos a dar una charla sobre glaciares. Nos fuimos al semaforazo de los universitarios
y al semaforazo de los jubilados. Ujú. Uno al mediodía, otro a la tarde, uno allá en la Universidad del Sur, el otro en la Plaza Rivadavia, y en el intermedio volanteamos y hablamos con la gente que pasaba rápido a su trabajo, rápido a su lugar de estudio, a buscar los chicos de la escuela. Bueno, pero esa gente se llevaba el volantito y seguramente cuando ve algo en la televisión o en las redes saca sus conclusiones. Ujú. Una última cuestión. ¿Por qué decimos necesitamos las redes, necesitamos los flyers, pero necesitamos poner el cuerpo? Porque, porque vimos que ese fue un tema que cruzó toda la campaña. Y lo que más se logra es saliendo a la calle. Todos no podemos salir, en todos los horarios no podemos salir, pero es importante eso, y no necesariamente en la calle, ponerlo en la escuela, ponerlo en la universidad, ponerlo si hay unas, no sé, sociedad de fomento, en las organizaciones que uno tenga cerca, y, y hacer una amplia base que enfrente la entrega del agua. Ujú. Bueno, gracias, Montserrat. Yo te agradezco muy enormemente toda la información que das, porque a mí me parece que sobre este tema hay desconocimiento. O sea que Coincido. recién ahora, después de que se aprobó la ley, empezó a aparecer algo de información, pero bueno, entender todo este proceso que vos contaste de instalación de las mineras arriba de las montañas, cómo esto contamina, todo este proceso de que se logró, de que se sacaran algunos residuos y todas las provincias que atraviesan para llegar a los puertos para sacar los residuos. Es decir, a ver, nosotros acá con el escaso, digamos, ambiente que manejamos, nos damos cuenta que de las provincias no se sabe nada. Nosotros mismos no sabemos nada, ni del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, nos enteramos cuando viene alguien de Catamarca, alguien de Mendoza, alguien de Bahía Blanca, alguien de Jujuy, pero es, viste, el AMBA, acá es el AMBA, viste, y las informaciones son todas de acá. Entonces es muy importante todo lo que vos traes como información. Le vamos a dar Luisa, te voy a pedir que le des el ingreso a Rafael, porque me está mandando, es un señor del PT de Uruguay, te invitamos por supuesto a quedarte. No lo estoy viendo ingresar, Lili. Ah, capaz que tiene dificultad. Es exacto. Que siga insistiendo, decirle cualquier cosita, lo llamamos por teléfono, vos decime. Bueno, vos tenés el teléfono ahí si querés comunicarte con él, porque él me está escribiendo que quiere Ah, ingresar. Así a Yo que ver. quisiera preguntar algo, Liliana. Sí. sí, ahora, si les parece, Clelia, te doy la palabra porque seguramente el equipo tiene cosas para aportar y preguntas para hacerte. Sí, no conocemos los contratos mineros, porque así como Tata nos está hablando y estamos descubriendo tantas cosas que no sabíamos, también del otro lado hablan y con mucha más difusión probablemente en canales importantes. Ayer escuchaba a un señor que decía que estas mineras van a traer el progreso a 12 provincias y que la gente las está esperando ansiosamente, porque se va a desarrollar toda un área enorme de pueblos y ciudades cuya gente va a empezar a movilizarse, no solo en el trabajo, sino en el consumo, en la calidad de vida, y con todo lo que trae aparejada, que empieza a circular sueldos buenísimos, mucho mejores que los de acá. Es decir, que los que se oponen son casi unos ignorantes que no saben cómo son los contratos. Y efectivamente no sabemos cómo son esas condiciones de trabajo. No sé si son todas a cielo abierto o hay otra manera de sacar
los productos de la tierra, los metales que van a sacar. El único que se opuso en un programa de TN era un señor socialista de Santa Fe, que dijo, no, no nos oponemos al desarrollo minero, nos oponemos a la manera en que se hace, que es contaminante y peligrosa. Pero, ¿cómo es que se dan las condiciones de trabajo? No las sabemos, son opacas. Deberían ser transparentes para la población también. Y eso te quería preguntar, es si estamos al tanto, si alguien está al tanto de cómo es eso, porque me parece perfecto defender el agua y por algo se oponen a la ley de glaciares. Quiere decir que los van a tocar, por más que digan que no. Sí, también desarmar este argumento de que va a traer trabajo. Esto ya lo dijo Claudio en nuestro programa, el Claro. economista, al principio de este gobierno, que es muy poco el trabajo que generan las mineras. Y es temporario además. Ujú. No sé si Walter querés intervenir, preguntarle algo, así Montserrat junta las inquietudes. Sí. No, no, en realidad preguntas no. Eh, la verdad que la exposición fue excelente. Le Sí. quería preguntar el cómo continúa, pero esa pregunta eh, ya la respondió. Me venía a la mente algo tan básico. Acá en Buenos Aires, no me acuerdo el número de partidos, pero es una gran cantidad de partidos donde el agua viene con arsénico. Agua con arsénico. Miren, no quiero exagerar, voy a buscar ahora noticias por internet mientras estoy hablando, pero creo que es la mitad de la provincia. Ujú. O sea, ustedes se dan cuenta que estamos viviendo algo distópico, porque no te estoy ya diciendo, no sé, viste, vivir en una sociedad sin clases sociales, es abrir la canilla y que salga agua. O sea, es lo básico de lo básico, lo mínimo de lo mínimo. Esto ya se ha vuelto distópico. Y me quedo con lo último que dijiste que me parece correctísimo. Nos estamos acostumbrando al like, al flyer, al video, a la cosa virtual, y no es así. O sea, eso puede ayudar para difundir, para la propaganda, está bien eso, está muy bien, pero las herramientas de lucha es asamblea y a la calle, asamblea y a la calle. Eso es todo. Y un elemento más que a mí me viene porque yo participé, le comento acá a la compañera presente, de una lucha de los vecinos de Villa Adelina por el golf. Fueron 3 años y medio de lucha y esa lucha terminó con un triunfo. Querían convertir un predio de 22 hectáreas en un negocio inmobiliario y después de 3 años de lucha, hoy es un hermoso parque público. Es una de las pocas asambleas que triunfó y derrotamos un negocio multimillonario. Pero, ¿sabe cuál fue la herramienta más importante, la conclusión que yo saco? Éramos todos vecinos de Villa Adelina y el puerta a puerta. Primero hay que convencer a los vecinos. Es lo primero. Hay que debatir con ellos, hay que ver si todo el mundo sabe lo que es una ley de glaciales, hay que ver si todo el mundo realmente es consciente. A nosotros nos sorprendió la cantidad de vecinos de Villa Adelina y éramos una asamblea muy numerosa, pero nos sorprendió la cantidad de vecinos que decían, no, yo estoy de acuerdo que acá haya un shopping. Nosotros pensábamos que era mayoría, y la recorrida en el barrio nos dio un baño de realidad. No éramos mayoría, pero convenciendo, debatiendo, las campañas. Miren, no tengo un número exacto, no quiero exagerar, pero que convencimos al 80%, como mínimo convencimos al 80%. Entonces, esos son los métodos de lucha. Esos son volanteo, a la calle, convencer a hablar con los ciudadanos, hablar con los vecinos, convencerlos de las consecuencias, mostrarles nuestro punto de vista y no nos quedemos solo en la virtualidad. Eso está bien, pero tiene un límite. La lucha es 100% en la calle.
Bueno, gracias, Walter. Acá tengo las localidades de Buenos Aires con altos niveles de arsénico en el agua. Loncham, Arrecifes, Cañuelas, Uri, Belarrea, Tres, Algarrobos, O'Higgins, Chivilcoy, Belén de Escobar. Muy cerquita, ¿eh? Acá nomás. Sí, Algarrobo está acá cerca. Ujú. Y Belén de Algarrobo Escobar está en está el acá. sur. Sí. Sí. ¿Qué Este, pasa con el arsénico? Se hacen estudios, pero por ejemplo, porque no es que alguien tira arsénico, ese arsénico está en las napas, ¿no? no es Eh, nada. Porque todas estas zonas tienen agua de pozo, no hay agua corriente. El agua se... claro, Y aparte está exacto. contaminada con bacterias, Escherichia coli, de los pozos, porque no hay cloacas tampoco. Es lo que pasa en Belén de Escobar. No hay cloacas, no hay agua de red. Entonces, los pozos es cada vecino hace lo que puede y tiene agua contaminada. Sí, ese es el tema, porque es en zonas más bien rurales, no es que hay una industria que tira arsénico. Es el agua de esas napas y no resuelven el tema de instalar el agua de red como tendría que ser para el uso humano. También afecta a las plantas. Hay estudios acá de los agrónomos que dicen que, por ejemplo, el perejil, estudiaron el perejil. El Mm. perejil sí hay en el nivel de la raíz, pero al perejil, a la hojita, no son altos los valores de arsénico. O sea, la verdad que todos los estudios son muy superficiales, ¿no? Pero le recomiendan a la gente que vive ahí que tome agua envasada y no le aseguran, no se hacen las instalaciones. Bueno, así que ahí estamos. ¿Les parece que responda lo de Clelia, que ya está el Rafael en Pues, línea? por supuesto, le damos la bienvenida a Rafael, que está en el Uruguay y que se comprometió hoy a hablar de Cuba, sobre la situación. Estamos acá, Rafael, te comento, con un tema muy actual, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, las modificaciones a la ley de glaciares y bueno, con toda el tema del agua que se viene contaminando con las mineras desde el año 2010 y que ahora se va a acentuar. Así que bueno, te invitamos a participar también y ya en un ratito te damos la palabra. La tenemos a Montserrat desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que nos ha informado maravillosamente sobre el tema. ¿M? Así que bueno, sí, Excelente. Escucharé entonces a ver cómo es la bueno, cosa. Montserrat. Sí. Eh, respondiendo a la pregunta que me hacía Clelia o el comentario, me encanta porque ustedes son muy de estudiar y reflexionar y hacen comentarios muy interesantes, ¿no? Eh, a eso que comentás, el tema del que va a haber trabajo y van a florecer las localidades y esa modernización y todo lo que dicen, la campaña de alguna manera le viene respondiendo, ¿no? Y en cada lugar se le está respondiendo a estas cuestiones, pero está claro, vos fíjate que en el lugar que salieron a la calle ayer mismo fue en Catamarca. Mm. Catamarca está destruida por la minería, más allá de lo que digan el gobierno, los funcionarios provinciales. Entonces salieron inmediatamente a la calle. Ahora están sacando los planes sociales de todos lados, pero cuando esto empieza a plantearse, ya hace unos años, yo había sacado la cantidad de planes sociales que había en Catamarca. Con las mineras ya instaladas, gran parte de la población es pobre y no tiene trabajo. O sea, como se ha destruido el empleo, hay muchísima mano de obra desocupada y ya por décadas, ¿no? Eh,
se crea la ilusión del trabajo, pero muy poca gente entra a trabajar a una minera y generalmente traen sus propios operadores de lo que precisan, ¿no? O sea que lo del trabajo ya está demostrado, si no nos fijamos dónde está instalada ya la megaminería. Estamos hablando de San Juan, estamos hablando de, de Catamarca, ahí está la Asamblea del Algarrobo, pueden entrar a esas páginas y se van a enterar de lo que dicen los que están en la lucha socioambiental. Eh, por otro lado, la explotación de litio ya está avanzando y están derramando. El otro día derramó un camión esa solución eh, que realmente es súper contaminante, ¿no? Porque el litio se hace sacando, justamente se extrae una solución llevándose el agua. Entonces, por trabajo, no, si no, no estaría la pobreza instalada como está, y especialmente en esas localidades, ¿no? O cuando se van, como pasó con YPF en Neuquén, cuando se empieza a ir de- y a echar personal, son los grandes estallidos sociales por la miseria, ¿no? Pero además hay un trabajo acá de un economista de Bahía Blanca que han compilado varios trabajos y lo presentaron el año pasado, que es Francisco Cantamuto, que dice con exportar más no alcanza. Y esto quiere decir, si respondemos porque la otra vez lo escuchaba a Berkovich y yo estallaba. Quería que saliera por Bahía Blanca el petróleo y de gas de vaca muerta, porque precisamos un modelo de este tipo. La soja primero, el petróleo después y ahora la minería. En relación a la ley de glaciares, estuvo en contra, pero con estos temas generalmente dice, bueno, de algún lado tenemos que sacar dinero. Bueno, el dinero va a un Valderroto, lo ejemplifican en este trabajo, porque es para pagar la deuda, los créditos que cada vez tenemos más, estamos más endeudados, y el RIGI, que es el secreto de esos contratos que ustedes decían recién, ¿qué dicen los contratos? Es todo oscuro, siempre fueron oscuros los contratos, pero ahora especialmente, porque el RIGI habilita a todo, ¿sí? Y en relación a las regalías, ¿qué va a quedar para la provincia, para la nación? Es cada vez menos, ¿sí? Y no hacen ningún compromiso, como se hacía en otros tiempos, de tomar gente a nivel local, porque hubo políticos que apoyaron el RIGI intentando poner esa cláusula y esa cláusula no está. Y además el RIGI dice que quedan sin efecto todas las leyes y resoluciones que se contrapongan a el RIGI, que está vigente por 30 años. Entregamos el agua por 30 años, por eso hay que salir rápidamente a la calle, pero no solo a lo pavo, tenemos que volver a reunirnos en la asamblea y desarrollar una estrategia la más adecuada en cada lugar. Me gustó mucho lo que dijo Walter, puerta por puerta. Así fue la resistencia a las mineras eh, en Esquel, puerta por puerta, vecino a vecino, ¿no? Y bueno. Ahora estamos en otra situación política general y está difícil sostener en todos lados lo conquistado, ¿sí? Por eso hablamos de regresiones ambientales. Lo último que digo, nosotros adherimos al acuerdo de Escazú, el acuerdo ese internacional que establece, tenemos ley de ambiente, pero ninguna de esas leyes hoy se cumplen ni los requisitos que plantea el acuerdo de Escazú, porque el RIGI incluso plantea que todo lo que contraponga, se contradiga a lo que se les dio,
hay que volver a leer el RIGI, ¿sí? Pierde vigencia. No sé, Bueno, Lelia, si te contesté. gracias, Tata. Te invitamos, si tenés un ratito, a escuchar lo que nos va a decir Rafael sobre la situación en Cuba. ¿Eh? Sí, Eh, me quedo. Somos, sí. sí, Él nos dio un informe muy completo. El programa está en la rueda guión medio W4C sobre la situación en Estados Unidos y las movilizaciones estas que se hicieron el 28 de marzo de 8 millones de personas en distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? Bueno, así que Rafael, te damos la bienvenida. No sé si estás ahí. Sí, sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andan Bueno, todos? bienvenido nuevamente. Muy Un gusto. interesante todo el tema del agua, la verdad, y Y aparte, mira, a mí de me la- da una pena tan grande porque nosotros mismos, a ver si yo busco lo que yo no sé, ¿viste? Es solo el AMBA, Gran Buenos Aires y Capital. De las provincias no sabemos nada. Es todo, ¿viste? Como que no pasa nada y no es así, ¿no? Entonces, claro, bueno. hay poca información en los medios, ¿no? Exactamente. Y bueno, y siempre nos aclaran muchísimo cuando viene, bueno, Bahía Blanca está en el interior de la provincia de Buenos Aires, no es que está en otra provincia, pero tampoco sabemos lo que pasa en el puerto de Bahía Blanca, claro, ¿no? Así que bueno, contanos, a ver, informanos sobre cómo ves lo que está pasando en Cuba, cómo están viviendo, cuáles serían las salidas para el pueblo cubano, cómo se acentuó con este último gobierno de Trump el bloqueo. Sí, lo que está sufriendo actualmente el pueblo cubano es un bloqueo ya de alcance mundial. No es solo el bloqueo tradicional norteamericano, que lleva décadas, sino que sobre todo desde enero, febrero, ha recrudecido a un extremo que el gobierno de Trump estableció la prohibición de ingreso de petróleo, ¿no? Que es la base fundamental para la economía, bueno, de casi cualquier país, pero sobre todo de Cuba. Y en este sentido está el pueblo cubano amenazado ya de la inanición, ¿no? Es decir, si muchos lugares de trabajo trabajan solo algunos días, los cortes de energía ya son programados y permanentes prácticamente. Ya la gente dice que no hay apagones, sino que hay alumbrones, porque es cuando se prende la luz la excepción, ¿no? No el apagón. Y todo esto obviamente está conduciendo a un deterioro acelerado de las condiciones de vida populares. En la salud, por ejemplo, las operaciones, las intervenciones quirúrgicas se suspenden indefinidamente, salvo las que sean de emergencia. Entonces se van acumulando situaciones de salud que generan después riesgo, obviamente, de muerte, pero también de secuelas graves y agravamiento de la salud. Todo esto está llevando, bueno, por supuesto, también a falta creciente de alimentos. Cuba está prácticamente desconectada desde el punto de vista de, de lo que es la posibilidad de viajar a Cuba o desde Cuba hacia afuera, en una isla, en un país que está hace tiempo en una crisis descomunal desde el punto de vista económico. Las salidas que había planteado, digamos, de alguna manera el gobierno cubano, que era a través de incentivos de asociaciones con privados en el turismo, generación de zonas francas y negocios en manos de las Fuerzas Armadas, que es todo un tema, ¿no? Es decir, los conglomerados económicos organizados en torno a las Fuerzas Armadas, con sociedades anónimas y distintas empresas, controlan el 40% de la economía cubana. Y muchos de ellos a través de sociedades anónimas, todo un mecanismo bastante oscuro y poco transparente y de escasísima o nula rendición de cuentas al pueblo cubano, ¿no? Entonces, esto es un tema para desarrollar después en todo caso. Pero lo que sí tenemos es una situación ya intolerable desde el punto de vista de las condiciones de vida. Y decía que esto ya viene de antes. Nosotros no sé cómo está la cosa en Buenos Aires, en Argentina en general, pero la comunidad de origen cubano aquí en Uruguay es enorme, ¿no? El exilio
económico, fundamentalmente de personas que se han ido de Cuba, es diferente al primer exilio, digamos, por revolución, que se fueron sobre todo a Estados Unidos, a Florida y a Miami, y, y que tuvo que ver con cuestiones más bien políticas y de la expropiación de los sectores de las clases dominantes cubanas en el proceso de la Revolución cubana. En este caso estamos hablando de gente que llega, por ejemplo, al Río de la Plata y que muchos tienen una gran educación. Tienen títulos universitarios, son, yo qué sé, médicos que trabajan como enfermeros, ¿no? Es decir, supongo que eso pasa en muchos lugares. Aquí, por ejemplo, todo lo que son las emergencias móviles, hay muchos médicos cubanos que trabajan, obviamente, en condiciones peores que los médicos uruguayos, porque recién llegan, si se quiere, y aceptan los peores empleos. Pero tienen una gran calificación. Y en este sentido refleja una situación humanitaria que ya venía de antes, lo que ahora ha pegado un salto porque, bueno, se inscribe lo que hablábamos en el programa anterior, en un proceso de guerra, ¿no? Es decir, el 3 de enero se produce el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, y a partir de ese proceso, creo que ya lo mencionamos en el programa anterior, se produce de alguna manera el copamiento de ese gobierno o el acuerdo de ese gobierno con el gobierno de Trump y de Marco Rubio en Estados Unidos, por ejemplo, en lo que va desde ese fenómeno de un secuestro que fue avalado por la llamada comunidad internacional, la ONU, los países supuestamente democráticos. Se han aprobado una serie de normas privatizadoras o que facilitan la penetración económica estadounidense en Venezuela, ¿no? Esto lo menciono porque es para Trump un modelo. Trump declaró hace poco, en una entrevista que le hicieron, que era la solución perfecta, ¿no? Es decir, se jactaba de que permanecen todos los funcionarios y gobernantes anteriores, salvo dos, es decir, salvo Maduro y su esposa. Luego ha venido un proceso de depuración interior dentro del gobierno venezolano. Pero para él es un modelo que querría aplicar a Cuba y que de alguna manera era una expectativa la posibilidad de aplicarlo en Irán. Es decir, por eso se sumó a esta decapitación del gobierno islamista en Irán, matando al ayatollah Khamenei y a otra serie de altas figuras del régimen iraní, y buscando, bueno, distintas alternativas. Una podía ser la venezolana, ¿no? Evidentemente eso no le ha salido y estamos en un proceso donde Trump no retrocede más allá de este alto el fuego mentiroso que tenemos arriba de la mesa, sino que plantea ir más a fondo y ha amenazado prácticamente con tirar bombas atómicas en Irán, ¿no? Es decir, todos hemos visto sus declaraciones que han generado una indignación en sectores de la propia derecha de Estados Unidos. Esto es un tema interesantísimo. Me parece que tenemos que escribirlo de Cuba en este proceso global, porque tal vez la intervención en Cuba podría haberse planteado antes en el esquema que tenían Trump y Marco Rubio, pero bueno, se ha complicado el imperialismo en una situación que no encuentra más salida que más barbarie, más crímenes, ¿no? Es decir, esto es todo un tema. En Cuba, como en Venezuela, la política del imperialismo tiene dos variantes. Antes de secuestrar a Maduro, había habido negociaciones de representantes de Trump que iban a Venezuela, negociaban, estaba allí como pivoteando todo esto también algunas petroleras como Chevron, que es de origen estadounidense, ¿no? Y iba un representante que se llama Richard Grenell a negociar con Maduro. Y Maduro prácticamente le había dado casi todo lo que le da después Delcy Rodríguez, pero Marco Rubio, el secretario de Estado, que sería como el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Trump, que es un funcionario hijo de padres cubanos, muy ligado al sector digamos, de los llamados gusanos de Miami y de Florida, bloqueó esas negociaciones
y de alguna manera impuso la salida del secuestro y de un cambio de régimen, entre comillas, que mantiene el régimen, pero que no era con Maduro. Y de esa manera se dio esta salida supuestamente perfecta que maneja Trump. Trump maneja algo parecido que puede darse en Cuba, es decir, a través del bloqueo mundial aceptado por México, aceptado por Rusia. Ahora llegó un barco ruso con petróleo que le da aproximadamente para 10 días a Cuba, es decir, se imagina que no alcanza para nada y por lo tanto no resuelve ninguna situación real. Y desde el punto de vista concreto se produjo porque lo ayudó la guerra de Irán. ¿Qué pasa con la guerra de Irán? Trump, para de alguna manera contener el alza del precio del petróleo y el impacto en las bolsas, el impacto financiero, una crisis económica mundial que se viene agravando, levantó transitoriamente las sanciones al petróleo ruso, también al iraní, o sea, una parte del petróleo iraní que ya estaba en barcos, digamos, lo mismo que el ruso, podía circular, una cosa rara, ¿no? Es decir, estaban atacando a los iraníes y dejaban salir el petróleo iraní, era el único que salía del estrecho de Hormuz, para evitar o contener o atenuar el alza de los precios del petróleo. Esto pasó con el petróleo ruso y eso permitió que un petrolero ruso llegara hasta Cuba a descargar el petróleo, pero es solo por esta ventana de tiempo que además es política, ¿no? Es decir, en la medida en que Trump está enterrado en una guerra que es muy impopular en Estados Unidos y en el mundo entero, tiene dificultades para meterse en otra, en Cuba ahora. Y en Cuba tiene que, de alguna manera, también dirimir con Marco Rubio, con todo el sector más vinculado al exilio de la vieja clase dominante cubana, de los expropiados, digamos, de la revolución, tienen que dirimir cuál es el camino. Si es el camino venezolano de una negociación, en todo caso con un recambio de Díaz-Canel o de algunos otros jerarcas del gobierno cubano, o si es directamente una invasión, que también es todo un tema, ¿no? O sea, ahí no aparece que hubiera una fisura muy grande en el gobierno cubano en este sentido. La situación es la siguiente, es decir, el gobierno cubano dice que está negociando con Trump. El tema es que nadie sabe lo que se está negociando. Y esto sería lo primero, es decir, imaginemos estar en una fábrica, la patronal quiere despedir gente, quiere, no sabemos lo que quiere, los planes que tiene, y la burocracia sindical dice, nosotros estamos negociando. ¿Qué es lo que reclamaríamos todos? Bueno, convoquemos una asamblea, ¿no? Queremos saber las intenciones de la empresa y queremos fijar nuestro planteamiento hacia la empresa o la discusión de qué caminos adoptar. A veces uno tiene que negociar un retroceso, pero no lo puede negociar la burocracia sindical sin control de los trabajadores. Y en todo caso, los trabajadores podrán evaluar qué movilizaciones pueden adoptar o qué caminos pueden llevar adelante. En este caso tenemos una situación en ese sentido parecida. El gobierno cubano lleva adelante o intenta llevar, porque no sabemos si realmente hay una negociación o no, pero dice que hay una negociación, Trump también dice que hay una negociación, y nadie sabe qué es lo que se negocia. Y este tema puede llevar a una situación de un retroceso histórico, ¿no? En el sentido de convertir directamente una colonia, un nuevo Puerto Rico, o peor, a Cuba. No puede ser que lo decida un gobierno que no tiene un mandato para llevar adelante esta negociación. No lo discutió con su pueblo, no lo discutió con los trabajadores cubanos. Y en este sentido, me parece que el planteo interno hacia el pueblo cubano es, bueno, el pueblo cubano tiene que ser protagonista de esto, incluso de una situación que es alarmante de retroceso y de posibilidad de guerra. Lo otro es eso, ¿no? En caso de guerra, obviamente está el problema del armamento del pueblo. No puede ser solo en manos de una jerarquía militar que tiene sus propios intereses, porque el tema de la crisis social, de la hambruna creciente, la falta de lo más mínimo para la vida, no ataca a todos por igual, ¿no? Hay sectores que tienen un buen pasar en Cuba, no solo hablo de los turistas, hablo de personajes del gobierno,
Y en este sentido tienen acceso a tiendas especiales, tienen acceso al dólar, a una serie de elementos, y por lo tanto toda esta presión del imperialismo agrava la desigualdad social, que es muy grande. Entonces, el pueblo más explotado, más oprimido, más hambreado, es el que tiene que lograr, bueno, jugar un rol protagónico en este sentido, colocar la exigencia de asamblea, de que se informe y que en definitiva sea el pueblo cubano el que decida. Nosotros a nivel de América Latina y a nivel del mundo creo que tenemos la obligación de llevar adelante una campaña por la expulsión del imperialismo de América Latina, porque lo de Venezuela y de Cuba es un aspecto obviamente central para el imperialismo de Estados Unidos, pero no se limita a eso, ¿no? Es decir, en América Latina ya han formado una coalición policial, militar, etcétera, que se llama el Escudo de las Américas, con el pretexto de la existencia del narcoterrorismo, ¿no? Es decir, en función de eso, desde septiembre del año pasado, el gobierno de Trump viene hundiendo barcos y lanchas en el Caribe, incluso en el Océano Pacífico, acusándolo de que son narcotraficantes y terroristas. Esto es el argumento para una intervención no solo a través de la DEA, sino a través del propio Comando Sur y el Ejército de los Estados Unidos en alianza con la derecha más reaccionaria y los ejércitos y los aparatos militares de todos los gobiernos capitalistas y reaccionarios de América Latina. Ya hay 17 países en ese escudo de las Américas y ahora se constituyó otra especie de acuerdo militar, esta vez bajo la batuta de Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, y se llama secretario de Guerra, y lo que plantea, bueno, es una unificación militar más a fondo, y hay toda una línea, digamos, estratégica diseñada donde, bueno, hablan del control del hemisferio, es decir, de toda América, por parte del imperialismo yanqui, y en particular desde lo que sería el Ecuador hasta Alaska, ¿no? Y desde Groenlandia hasta Guyana. Esa es la parte más cercana a la frontera, digamos, que ellos con el argumento de la seguridad, etcétera, dicen, bueno, dentro de este perímetro no puede haber intereses ni económicos, ni mucho menos militares, de las potencias competidoras, sobre todo de China y Rusia. Por lo tanto, imagínense que Cuba está ahí en el centro de esa área, y es evidente entonces que se está planteando un escenario de guerra para el control completo de toda América Latina también, y en ese sentido sus recursos. Yo no sé si se acuerdan que con el gobierno de Biden hubo una general, una mujer, que se llamaba Laura Richardson, que recorrió América Latina y que fue muy explícita. Era la jefa del Comando Sur, una general creo que de 4 estrellas, es decir, un alto cargo, pero la capa, digamos, del Comando Sur de Estados Unidos para toda América, y en este sentido planteaba que querían controlar todos los recursos energéticos, el litio, ¿no? Los minerales raros, el oro, todo, en función de los intereses de Estados Unidos y que no se lo quedara a China. Era muy explícita. Esa entrevista se puede ver en YouTube, está publicada. Y esto también nos pone arriba del tapete que toda esta política es anterior a Trump. Son intereses del imperialismo. Trump lo hace con los métodos de un dictador que limita o anula cada vez más las libertades democráticas en su propio país y establece una represión descomunal a través de la persecución de los propios inmigrantes, creo que ya lo mencionamos también la vez pasada, y por lo tanto genera la militarización de las ciudades a través de este servicio que se llama el ICE, que es la policía migratoria militarizada, el envío también de tropas propiamente de la Guardia Nacional o incluso marines a las grandes ciudades, como se dio en Los Ángeles, en Chicago y en otras grandes ciudades, por supuesto en Minnesota, que fue donde se produjo la gran crisis en enero, con el asesinato de varios ciudadanos norteamericanos, y eso provocó una crisis política enorme. Bueno, ahora la crisis en Estados Unidos es enorme en torno a la guerra en Irán en particular, que es parte de una guerra internacional. Todavía está la guerra de Ucrania, está el genocidio en Gaza. Ahora la guerra no es solo de Estados Unidos
Israel contra Irán, sino también en el Líbano. Israel pretende controlar y anexar en realidad el sur del Líbano, también el sur de Siria, es decir, ampliar el área que controla directamente, ya no solo a través de relaciones con los gobiernos cercanos, y en este sentido es una guerra que no se ha detenido, hay un alto el fuego, entre comillas, pero eh, preparémonos, porque es probable que este fin de semana se agrave todo, ¿no? Es decir, digo esto porque Trump espera que se cierren las bolsas para producir sus crímenes mayores, ¿no? Espera que, por eso muchas veces los hace los sábados y los domingos, sus crímenes, esperando que no haya un impacto inmediato, porque en realidad, esto perdónenme que me aparto un poco, pero el centro ahora de la guerra en Irán es el estrecho de Hormuz. Como ustedes saben, eso permite que Irán controle el pasaje por allí del 20% del petróleo, del mercado mundial de petróleo, que es un golpazo a la economía mundial, y es como que es decir, Irán no tiene armas nucleares, pero es como la bomba atómica de Irán en un sentido, quiere decir, es un arma de disuasión, que no tiene el impacto de las muertes que tiene un arma nuclear, ¿no? Pero que decir, si yo cierro el estrecho de Hormuz y provoco este caos en el mercado energético mundial y en las bolsas de todo el mundo, etcétera, bueno, no me ataques porque voy a tener que cerrar el estrecho de Hormuz. Es un poco lo que venía diciendo ya el gobierno iraní y lo que pasó, efectivamente. El estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la guerra y ahora Trump tiene como principal exigencia la apertura de vuelta del estrecho de Hormuz, pero en realidad lo que pretende es el control. Quiere decir que haya un régimen en Irán que asegure que no se cierra, y si se cobra algún tipo de peaje por el pasaje de combustible, que es lo que va a hacer el gobierno iraní en adelante, lo compartan. Esto lo dice explícitamente Trump. Bueno, puede ser una empresa de asociación iraní norteamericana controlar el estrecho de Hormuz y cobrar el peaje y vamos a llenarnos de plata. Lo dice con un nivel de impudicia que es increíble. Bueno, pero quiero decir que estamos en un momento donde, como saben, Israel no solo no cesó el fuego en el Líbano, sino que se produjo la mayor matanza de libaneses en cualquier acción que haya llevado adelante. En un solo día mató 260 personas con el pretexto de asesinar a un líder de Hezbollah. Tiró abajo edificios enteros en el centro de Beirut, y es decir, sobre población civil, crímenes de guerra ya recontra reconocidos y denunciados hasta por las potencias europeas, por la propia ONU, y en este sentido nadie le para la mano, nadie deja de comerciar con Israel, de venderle armas, ¿no? Es decir, todos lágrimas de cocodrilo, pero no llevan adelante ninguna resolución que plantee contener siquiera al gobierno israelí, y en este sentido es una tregua, un alto el fuego que no es tal, porque obviamente Irán ante este hecho decidió volver a cerrar el estrecho de Hormuz, y ahora estamos todos esperando qué hace la bestia que está en la Casa Blanca, que había amenazado con barrer del mapa y aniquilar a una civilización, ¿no? Es decir, un planteamiento, un lenguaje que desde Hitler no se escuchaba, ¿no? Porque el imperialismo norteamericano ha cometido muchos crímenes, pero normalmente dice que son errores, que son excesos, que son esto, que son lo otro, y que lo hacen en defensa de la libertad. Trump de ninguna manera habla de la libertad porque él no quiere llevar la libertad ni a Estados Unidos, quiere aniquilarla. Y bueno, me distraigo un poco, me parece que capaz que está bueno abrir la conversación y ver cómo podemos desarrollar más el tema, pero me parece que lo de Cuba hay que escribirlo en este proceso de guerra internacional, porque obviamente es clarísima la integración de esta posible invasión a Cuba, en función de este escenario de guerra, y lo que ha explicado el secretario de Defensa de Trump, el propio Trump, es muy claro en cuanto al control de toda América Latina. Cuba es un obstáculo para ellos en este sentido, no, es decir, tiene que avanzar un control mayor, ¿no? Por ejemplo, intentando que gane un Bolsonaro en Brasil, etcétera, pero han amenazado incluso con intervenir militarmente
en México con el pretexto de combatir el narcotráfico, lo mismo en Colombia. Por lo tanto, estamos ante un escenario de guerra que abarca América Latina, que nos involucra y que tiene asociados a muchos de los gobiernos proimperialistas de aquí, ¿no? Ustedes tienen tal vez el ejemplo más paradigmático, que es el de Milei. Pero yo, de alguna manera, la vez pasada hablé mucho, me parece mejor intercambiar más. Sí, bueno, gracias, Rafael. De cualquier manera, muy interesante todo. Yo te quiero hacer una pregunta y luego le voy a abrir al equipo para que si quieren aclarar algo o preguntar o bueno, o sentar alguna posición. Yo quería preguntarte qué sabes o qué se sabe, porque también es muy difícil acceder a la información, por lo menos me ha pasado a mí de lo que está sucediendo ahí en Cuba, no te llegan redes sociales, bueno, como de otros países. Con respecto a la población, al sentimiento, a lo que la población estaría dispuesta a hacer, porque nosotros vimos en Venezuela que muchos pedían la intervención, es decir, entre Maduro y los yanquis preferían a los yanquis. Ahora, ¿es otra la posición del pueblo cubano de defensa de su país? Porque hemos visto que han realizado, inclusive con el presidente a la cabeza, en bicicleta, bueno, se hicieron varias movilizaciones muy numerosas. No sé si se puede llegar a saber cómo está pensando el pueblo cubano esta situación. Bueno, eso lo dejo planteado. Y le abro, si tanto Clelia como Walter, como también Tata, si quiere consultarte algo o aclarar algo sobre el tema. A ver si tenemos ahí alguna pregunta. Luisa, Ahí no se está. escucha. Luisa, no, Clelia, perdón. Clelia, estás hablando y no se escucha, ¿eh? Sí, perdón, había cerrado el micrófono. Digo que llama la atención la, no diré el silencio, porque hay quienes hablan, por ejemplo, el gobierno de España, pero el silencio que rodea todo esto, como que el poderío estadounidense parece tan impugnable que genera impotencia en los demás. Parece imparable. No, yo misma no sé qué se podría hacer. Los pueblos se resisten y se sacrifican. ¿Cuántos muertos hay ya? Es, es muy terrible, ¿no? Eh, no sé, los demás deberían unirse para oponerse a la fuerza de Estados Unidos, pero no existe eso, no existe para nada. Es más, parecen estar como en soledad, eso sí, armándose todos. Esto debe ser un gran negocio para mucha gente. Este, la vez pasada escuchaba que solo en el Reino Unido hay como 6 fábricas de municiones más, Mm. lo cual da trabajo, Sí. lo digo entre comillas. Este, no sé, uno siente la impotencia alrededor, ¿no? Bueno, No gracias. debería ser así, pero no, no, no sé si me hago entender. Ujú. Sí. Walter o Tata, no sé si Luisa quiere también aportar algo. Mira, Agradecida, Lili, siempre, siempre, pero me hacen reflexionar mucho, ¿no? Con respecto a qué es lo que estamos haciendo mal en este planeta. Y tantas cosas estamos haciendo mal. Me identifico mucho con lo que nos cuenta Tata, por supuesto, con Rafael. Y digo, ay, Señor mío, ¿qué será esto de... a veces digo, ¿será que los seres humanos estamos en esa corriente de decir de valorar la vida, valorar la vida, valorar la vida?
Pero valorar la vida, ¿no será que estamos equivocados? Porque en realidad nosotros hacemos todo un boom de valorar la vida, mientras otros la están, digamos, cortando, porque nos están cercenando, nos están envenenando, digamos, nos están dominando, nos están censurando. ¿Y de qué vale entonces esto de tanto valorar la vida? ¿Qué hay que hacer? Hay que sacrificar la vida para luchar contra estos monstruos. La verdad que es bastante, como dice Clelia, ¿no? Nos sentimos impotentes. Tal vez a nuestra edad, Clelia, ¿será? Tal vez estamos muy confiados en la juventud, pero ¿cómo está la juventud? Yo a veces, escuchando a Rafael, digo, este pueblo cubano, ¿es el mismo pueblo cubano de hace unas décadas atrás? ¿No estará resignado? Me da miedo esto de pensar en la resignación también. La verdad que se me cruzan tantas cosas por mi cabeza. Y quiero decir antes que termine este programa, que esta radio es online, porque a veces me preguntan, hasta los mismos panelistas del programa, te cuento, me mandan al privado, me dice, pero Luisa, esta radio tiene dial como una FM. Esta radio es por internet. La buscas en Google, como buscas cualquier página web. Es una página web. También tenemos una aplicación, ¿eh? Eso es, por internet. Bueno, chicos, sigan, la verdad. Gracias, ¿eh? Gracias, Lili, por estos invitados de lujo. Bueno, le damos gracias, Luisa, la palabra a Walter y No, a... primero felicitar a Rafael, me pareció muy correcto, muy pertinente el marcar el bloqueo de Cuba dentro de las guerras que está desarrollando sobre todo Trump y Netanyahu. La violación a este alto al fuego, algo que ya nos tiene acostumbradísimos, de que, bueno, dicen que hay un alto al fuego, de que hay conversaciones de paz, y en menos de 24 horas hay más de 100 bombardeos, eh, matan a 200 personas, lo han hecho una y otra vez en Gaza, una y otra vez, es decir, está claro que esta gente quiere la guerra y está claro que va por todo, no, ya no puede haber dudas eh, eh, al respecto, ¿me entendés? Porque incluso ellos no ocultan. Entonces yo creo que nos tenemos que mover con la hipótesis de que estos tipos van a invadir Cuba. ¿Cuándo? Bueno, podrá ser el mes que viene, el próximo, podrá ser en julio, pero van a invadir Cuba, no solamente porque tienen intenciones de amenazan y llevan adelante sus amenazas. Bueno, han cometido genocidio, Gaza. O sea, no es que amenazan con cometer genocidio, lo han hecho. Tienen que avanzar porque Trump tiene una crisis enorme. Se rompió este grupo MAGA o MACA que sostenía a Trump. Los archivos de Epstein le hicieron caer su imagen, pero a niveles impresionantes. Entonces el tipo tiene que avanzar, no queda otra. Es como Thatcher y las Malvinas. O sea, un gobierno que se cae y necesita de la guerra para ver si gana una elección. Ahora, frente a este panorama, ¿no? Decir, bueno, estos tipos van a invadir Cuba, la van a bombardear en algún momento, cuando termine Irán, lo van a hacer. ¿Qué debe hacer el activismo? ¿Qué podemos llegar a hacer? Yo recuerdo que cuando es todavía la masacre de Gaza, el genocidio, ustedes saben que yo milito en un partido, milito en Política Obrera. Empezamos como partido a hacer radios abiertas, a hacer actos políticos en lugares públicos. Como somos un partido nacional, lo hacíamos en todas partes donde podíamos, donde estamos presentes como partido, ¿no? Y después fundamos Comité contra el Genocidio en Gaza, que increíblemente, acá en zona norte hay un distrito, San Fernando, por ejemplo, donde se formó un comité. Walter, se nos fue Walter Pa. Antes, ¿eh? Ah. Bueno, mi pregunta es esta, Rafa. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer frente
como activistas, ¿qué deberíamos hacer para frenar esta guerra? Bueno, gracias, Walter. No tenemos mucho tiempo, Rafael, porque ya estamos en 1 hora y 50 de programa y no nos podemos pasar de 2 horas porque Mariana nos reta, que es la que lleva la parte técnica. ¿Podrás sintetizar? Sí, sí, de todos modos, si queda inconcluso, está bueno porque igual abre la discusión. Bueno, primero, interesante este tema de qué impacto tiene en el pueblo cubano, en particular en este caso, estas acciones. Obviamente no manejo información privilegiada sobre eso porque aparte estas cosas se comprueban en la práctica, ¿no? Quiero simplemente decir lo siguiente, para tener un punto de comparación. Los iraníes en el exilio, la diáspora iraní, digamos, y en Estados Unidos en particular hay 500.000 de iraníes más o menos, estaba mayoritariamente con el ataque al ayatolá, ¿no? Y al gobierno de Irán. Ustedes saben que al principio hicieron toda una campaña como que era para propiciar una revolución, poco menos que en Irán, cosa que la mentira mayor que dijo Trump: no quiere ninguna revolución en Irán, quiere la salida venezolana, si es posible, es decir, mantener todo intacto, pero controlar él a ese régimen, pero de ninguna manera que el pueblo se alce, porque aún si se alza con una dirección horrible, si el pueblo llega a armarse, si el pueblo llega a movilizarse, etcétera, después van a ser ellos los que van a tener que aplastar ese proceso para controlarlo. Entonces no quieren eso, tampoco quieren una revolución en Cuba. Entonces me parece que esto es importante. Lo que decía es que esa diáspora iraní ahora está por lo menos 2/3 en contra de la guerra. Y esto fue antes de las amenazas de bombas nucleares, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es muy dinámico el proceso de la opinión popular. No es que es algo, que es una foto que queda para siempre así. Porque la gente en una situación de desesperación, de propaganda que el imperialismo maneja, lo que sea, bueno, puede tener una opinión determinada. Después la experiencia lo lleva a un sacudón en sus opiniones políticas y a cambiar. En Cuba, en realidad, el gobierno cubano está cada vez más, antes de estos últimos hechos, generando una oposición a nivel popular muy confusa. Han habido movilizaciones, hay una enorme cantidad de personas que fueron detenidas simplemente por protestar. Y en este sentido es un proceso que lo que nosotros llamamos la burocracia cubana, es decir, esa casta, ese aparato que controla el poder y muchos de los recursos económicos y tiene determinados privilegios, no tiene hoy, digamos, no tiene hoy un mandato popular, y el pueblo tampoco en ese sentido se siente súper identificado con ese gobierno, con ese régimen. Lo que sí es que los cubanos son muy conscientes de que la alternativa para ellos ni siquiera es la de una restauración al estilo chino del capitalismo o una restauración al estilo ruso del capitalismo. Se convertirían directamente en una colonia. Cuba sí es un pueblo, en ese sentido, el cubano, muy orgulloso y tiene toda una tradición de lucha antiimperialista, ¿no? Entonces, tampoco es decir, acá no hay por qué pensar en la identificación con el gobierno para defender a Cuba y enfrentar el imperialismo. Seguramente una gran parte de ese pueblo va a recorrer una experiencia en el sentido de decir, bueno, yo no quiero al imperialismo, no quiero que nos siga gobernando un aparato que tiene privilegios, y en este sentido se combinan una serie de luchas. Pero eso será parte de este proceso. Yo creo que, porque no me puedo extender por el tiempo, creo que el tema que plantea Walter es cómo nosotros no que nos quedamos como espectadores de este proceso, porque los cubanos serán muy heroicos en lo que pueda hacer, pero la lucha para parar estas guerras depende de la clase obrera internacional, de lo que hagamos todos los trabajadores en el resto del mundo también. Y en este sentido, en Estados Unidos también. Quiero decir que hay elementos también auspiciosos en ese sentido. Es decir, Trump ha venido perdiendo en lo electoral, pero también en las movilizaciones se nota, peso en la masa de los inmigrantes de origen latino, los latinoamericanos, ¿no?
y en este sentido ha perdido incluso elecciones en la ciudad de Miami, en el barrio de él, en Palm Beach y en la zona de Mar-a-Lago, donde tiene su residencia veraniega. Ganó una candidata demócrata. No quiere decir que los demócratas no sean parte del imperialismo y no quieran llevar adelante también la restauración capitalista en Cuba. Que quiero decir simplemente una cosa más sobre Cuba, que es esta. Ustedes no sé si han leído, pero hay un libro muy importante de León Trotsky sobre la URSS, que se llama La Revolución Traicionada, que manejaba ya en el año 36 dos vías para la restauración capitalista en la URSS, si es que no triunfaba un proceso revolucionario que impidiera esa restauración capitalista y retomara el control de la clase obrera sobre la URSS. Planteaba, una es una invasión extranjera, bueno, como después se dio con Hitler, o la otra era que ese aparato burocrático se apropiara de las empresas y se hiciera dueña de las empresas, ya no que la controlara como un jerarca del Estado, sino que fuera el propietario. Esta última fue la vía, porque Hitler reintentó la vía de ocupar la URSS, como ocupó gran parte de Europa, y fracasó. Y en este sentido esa vía no se instauró. En Cuba tenemos el mismo dilema de esas dos vías. La dirección cubana está impulsando una serie de leyes que seguramente ya para Trump no sean suficientes, que establecen más formas de asociación con privados, de privatización de sectores, pero que son seguramente insuficientes para el imperialismo. Pero aparte, dentro del imperialismo están los expropiados de la revolución, empresas, grandes magnates, etcétera, que había en Cuba, muchos asociados ya desde antes al imperialismo norteamericano, que quieren retomar el control de sus propiedades, ¿no? Y ser indemnizados, sino. Por lo tanto, allí hay una combinación de esas dos vías, de que esa casta burocrática, esa dirigencia se convierta en propietaria, que en gran medida las Fuerzas Armadas ya tienen el grupo Gaesa, que controla una gran parte de la economía, o la invasión directa, que creo que es la alternativa que impulsa claramente Marco Rubio y la gusanería, de alguna manera, de Miami. Nosotros tenemos que impulsar una campaña de solidaridad con Cuba, con independencia del gobierno cubano, pero es decir, no es que nosotros defendamos eso como un modelo, ¿no? Es decir, como siempre la derecha te dice, bueno, ustedes váyanse a Cuba. No se trata de eso, se trata de impedir la recolonización de Cuba por parte del imperialismo y en este sentido de toda América Latina. Para nosotros la defensa de Cuba, el impedir que sea retomada por la gusanería de Miami, por Trump, es parte de la lucha para impedir que América Latina sea colonizada, y en este sentido es una lucha importante. Y ese ejemplo que dio Walter de comités populares, en los lugares de trabajo, en los barrios, bueno, yo creo que es un gran ejemplo impulsar movilizaciones, marchas. En Estados Unidos el tema de la solidaridad con Venezuela y con Cuba ha estado presente en marchas, y en este sentido, por ejemplo, este 1 de mayo, quiten la mano de Cuba, abajo la guerra imperialista, son todas consignas que me parece que son centrales para la clase obrera mundial y para la latinoamericana en particular. Bueno, vamos a tener que cerrar acá, Rafael, pero está muy bien tu cierre. Le agradecemos entonces a Montserrat Gallone, a Rafael Fernández, al equipo que nos acompañó hoy, a la radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio, y este programa sale por la radio online domingo 18 horas y jueves 8 de la mañana. Agradecemos que nos ayuden en la difusión porque el tema ambiental es muy importante en este punto en la República Argentina. Está en juego el agua. El trabajo se puede recuperar, los sueldos y las jubilaciones pueden volver a aumentar, pero el agua contaminada no se puede volver atrás luego, ¿eh? O el tema que tenemos con los glaciares, que una vez que se destruyen, no se vuelven a formar de un día para el otro. Así que bueno, será hasta el próximo programa.